Hola, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez nuevamente en esta temporada 2, donde tenemos invitadas muy especiales. Fíjense, les voy a decir una cosa. Yo aquí solamente invito a personas que admiro. Así que el día de hoy no es la excepción. Está con nosotros una gran amiga. Ella es arquitecta, tiene una maestría en proyectos y edificación sustentable y es directora general de la empresa Ambientes Naturales y Diseño. Con ustedes, Sandibel Nolasco Delgado. Muchas Sandy, gracias, Miriam. ¿cómo Gracias por la estás? bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias a ti por estar aquí, por aceptar mi invitación. Fíjense, yo te invité hoy porque muchas veces a mí me encantaría que nos compartieras tu historia de vida y todo, porque yo te considero una mujer exitosa. Gracias. Y muchas veces nosotros pensamos que las personas exitosas o que nosotros vemos como tal, pensamos que nunca han batallado, que nunca les pasan cosas difíciles, que nunca sufren y pensamos quizá que su mundo es color de rosa, pero no sabemos todo lo que hay detrás, ¿no? Todo el esfuerzo, todas las cosas que a final de cuentas pues son personas, son humanas y todas las cosas que pasan para llegar hasta el lugar donde están. Y es por ello que me gustaría que nos compartieras tu historia. Bueno, Miriam, pues gracias por lo de exitosa. Todavía no me considero exitosa, pero estoy en el camino a eso. Yo vengo, Miriam, de una familia muy católica, con tradiciones muy arraigadas de la religión, en cuestiones de religión, y también cosas muy arcaicas que tienen. Sin embargo, también somos una familia muy fiestera, ya me conoces, gritones, pero nos gusta mucho salir de viaje juntos, reunirnos por cualquier pretexto, hacemos fiesta de cualquier pretexto, y somos muy unidos en ese aspecto, pero tenemos una extraña forma de apoyarnos entre nosotros. Algunos nos apoyamos con enojos o con enojos nos muestran que están preocupados, unos culpando a otros, unos completamente apáticos y indiferentes. Algunos intentan ser prudentes de la familia. Yo en algunos casos soy la prudente de la familia y en otros casos soy la apática. Y en otros muchos casos soy la terca, que me dicen que soy la terca. Este, Vengo de unos papás que sufrieron mucho, sufrieron por el dinero principalmente. Mi papá tuvo una infancia muy difícil. Mi abuelo había sufrido muchísimo de niño, fue huérfano, y mi abuela era pues sumisa, pero era extremadamente buena y paciente. Incluso hasta mi mamá llegó a decir que era una santa. Entonces digo, para que alguien se exprese así de su suegra, creo que sí era excelente persona. No llegué a conocerla, pero es lo que cuentan. Pero mi papá vivía en pobreza extrema en el pueblo con 7 hermanos y mucho tiempo le tocó ser el sostén de la familia. Por lo tanto, desde niño trabajó vendiendo cosas en la calle, con su carretilla en el pueblo. O sea, a lo mejor desde los 7, 8 años, él salía a vender a la calle. Él era el mayor. No, no era el mayor, sin embargo, los mayores ya se habían ido a Estados Unidos y algunos ya se habían ido a estudiar, entonces a él le tocó como que ser el mayor en ese entonces. Y poco a poco se fue superando, quiso ir a estudiar a otros pueblos porque en el pueblo que estaba ahí nada más había hasta primaria, entonces se fue a otro pueblo a estudiar la secundaria y después se fue a otro más grande a estudiar la prepa y después llegó a Guadalajara a estudiar la ingeniería. Se fue a Estados Unidos de mojado, después regresó otra vez a Guadalajara, ya fue cuando al final se estableció, se enamoró de su secretaria y se casó con su secretaria. Como las novelas. Así es, y pues mi mamá, una mujer también sumisa, porque también venía de ese estilo de familia, pero muy trabajadora, porque eran 11 hermanos y 8 de ellos eran hombres. Entonces, la misma historia, también las mayores ya se habían ido de casa y le tocaba prácticamente ser la sirvienta de todos sus hermanos, porque mi abuelita, pues al tener 12 hijos, ya estaba inmensamente cansada
y pues a mi mamá le tocó todo el trabajo duro, ¿no? De hacer qué hacer, comida, trabajar, o sea, todo. Mi abuelo trabajaba de minero, sin embargo, falleció cuando mi mamá tenía, me parece ser que 16 años. Entonces, pues mi mamá le tocó ser mucho tiempo ahí el sostén de su familia. Fíjate qué curioso, ahí los dos, o sea, como que tu papá y tu mamá pues hicieron clic, me imagino, en ese Sí, sentido, porque los dos venían de historias similares. así es. Entonces, cuando entiendes de dónde vienen tus papás, entiendes muchas cosas y por qué te educaron de cierta manera, ¿no? O sea, primero yo creo que hay que entender la historia que hay detrás de ellos, de todas las personas en general. Pero en mi caso, pues yo comprendí el por qué me educaban de cierta manera, ¿no? Oye, Sandy, entonces, ¿cómo eran dices que eran una familia muy, un ambiente como muy conservador? ¿Cuáles eran las creencias con las que tú creciste sobre, pues sobre justamente del dinero, sobre Dios, sobre el amor? ¿Cómo era? Mira, sobre Dios, no recuerdo exactamente cuáles fueron como mi principal o mi primer recuerdo de Dios, porque prácticamente que crecí con eso. Ir a misa, rezar el rosario, pedir siempre a Dios por todo, era tan común, o sea, en mi vida como comer y como cualquier otra actividad, pues, o sea, crecí prácticamente con eso y mis papás eran muy religiosos, entonces, pues, ir al catecismo y todo ese tipo fue algo muy común para mí, ¿no? Cuando era niña fui al catecismo, después entré al grupo de Éxodo, que es un grupo de adolescentes que hacen actividades religiosas, hacen campamentos y bueno, una serie de cosas. Después entré a un grupo de jóvenes que junto con mi papá hacíamos retiros de evangelización. Entonces, ya en este grupo de jóvenes siempre fui la más pequeña del grupo. Tenía 16 años cuando daba charlas a jóvenes mayores que yo, a jóvenes mayores de 20 años, y siempre como que pensaban que tenía más edad a lo mejor por la madurez con la que había crecido hablando de religión. Entonces ahí fue cuando mi relación con Dios fue más estrecha, me sentía amada, dichosa y en paz, porque todo funcionaba correctamente, ¿no? Y se puede decir que ahí la religión fue la que me llevó a conocer el amor, realmente. Aquí fue donde conocí las únicas dos referencias que tengo del amor. Por una parte fue un amor pues maduro, porque era más grande que yo, que me tenía en un pedestal, que yo era lo máximo para él, y pues obviamente a mí me gustaba sentirme así, ¿no? ¿A quién no? ¿A quién no? Ajá, entonces, pero después comprendí que no por eso, o sea, tenía que estar con él y comprendí lo que realmente quería, ¿no? Y por otro lado, pues conocí a mi primer amor, con el que estuve la mayoría de mi juventud, y pues con él viví todas las experiencias posibles. Eh, Prácticamente crecí con él. Por lo tanto, para mí, ese era amor y estaba dispuesta a que fuera para toda la vida, ¿no? Porque fue mi primer amor, nunca me había enamorado, etcétera, ¿no? Entonces lo idealicé y construí mi mundo ideal alrededor de él. Construí en mi mente un cuento de hadas. Y pues en temas del amor, lo único que sabía es lo que yo veía con mis papás, que mi mamá estaba desde casa apoyando a mi papá que trabajaba, pero era una mujer sumisa que dejaba sus sueños para formar un hogar y que en ciertas ocasiones parecía que ella tuviera las riendas de la casa, parecía. Pero me enseñaron que el amor era hasta que la muerte los separe. O sea, solo había una vez. El matrimonio sí, o sea, el matrimonio era para una vez y era para toda la vida y te tenías que aguantar, pase lo que pase, y tu casa era tu prioridad. Y una vez casada, o sea, primero era tu matrimonio y la familia ya después, o sea, tus familiares pasaban a segundo término. Entonces, construí en mi cabeza cómo sería mi vida con esa educación que me brindaron mis papás, ¿no? Por ejemplo, en tema de sexo, mi familia jamás habló de eso, o sea, era un tabú, nada, 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 o sea, no era permitido hablar de eso hasta el matrimonio.
Y cosas súper curiosas, porque me caso y el día que llegué de la luna de miel, mi mamá hablando conmigo tan abiertamente de sexo, Como si como si nada, nada. ya habías pasado la barrera, como Sí, quien o dice. sea, exacto, como si yo hubiera pasado una barrera, o sea, que le impedía hablarlo. Entonces fue, aparte, una plática demasiado rara y extraña, porque pues nunca había hablado con mi mamá de sexo. Entonces sí fue bastante extraño porque ya era como ella completamente abierta, como si fuera mi fiel confidente y amiga. Era una mamá que tú no conocías. Exacto, era una mamá que yo no conocía, entonces, pues oye, de estar ese tema de tabú y todo, pues sí, a que te empiecen a hablar de sexo sí era bastante incómoda, ¿no? ¿Tú crees que esta falta de comunicación con tus papás sobre este o otros temas, crees que te limitó de alguna manera? No, no creo porque digo, al final de cuentas, sí fui de la niña de que no sexo hasta el matrimonio, o sea, sí, porque así me criaron. Eh, pero bueno, no fue tan así porque ya casi que, pero bueno, el punto es que era la idea, entonces no afectó mucho, pero vaya, se los agradezco porque fui de las niñas bien, ¿no? O sea, de las bien portadas, de que en mi época a lo mejor éramos pocas, que se habían mantenido así, ¿no? Entonces, sí fue algo Sí, curioso, ahorita ya pero hay menos, yo creo. sí, ahorita ni se diga. Entonces, bueno, ese fue por un lado el tema del amor. Y por otro lado, respecto al dinero, gran parte de mi infancia fuimos de clase baja a media. A pesar de que todos pensaban que éramos ricos porque nos veían desde la casa donde estábamos, mi papá inició con su negocio justo después de casarse y le batalló muchísimo para hacerlo crecer. Compró una casa y luego, o sea, salíamos mucho de vacaciones, se hizo un terreno y todo iba bien, pero después quiso comprar una casa más grande y más bonita y se vino la crisis del 94, perdió el terreno y casi perdía la casa. Entonces, tuvo que renegociar con el banco, ahí se metió a movimientos, como para estar peleando por la casa y hasta que negoció con el banco y le dieron un crédito como adicional, por llamarlo de alguna manera, y estuvimos apretados muchísimo tiempo por cuestiones de dinero. Prácticamente en el transcurso de mi primaria y de secundaria, que fue el tiempo que duró la deuda. Bueno, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero sí yo me acuerdo mi infancia que no había vacaciones, no había de que comprar en la calle, ni comidas en la calle, o sea, de salir a algún lado, yo no podía comprarme ropa, o sea, nada de eso, pues entonces aunque todos nos veían que vivíamos en una casa súper grande y pues no lujosa, pero bonita, y pensábamos que éramos ricos por la colonia en la que estábamos, pues en realidad sí las estábamos pasando muy duro en tema de dinero, ¿no? Entonces, pues aprendí esa parte de que para tener dinero tenías que trabajar muy duro y que tenías que emprender sobre todo. Eso fue algo que yo aprendí de mi papá, de emprender sobre todo. Por eso decía al inicio que no sabemos las historias que hay detrás. Quizá en la actualidad estemos bien, hay personas que están muy bien, pero pues, su trabajo les costó, ¿no? Claro, Tuvieron que hacer cosas, nada es gratis en esta vida y bueno, en tu caso pues tuviste un buen ejemplo de tu papá que fue y de tu mamá, o sea que sí, fue de muy, superación, muy sobre luchón tu todo. papá. Uh-huh. Y ¿tú consideras, Andy, o sea, hay algún en tu vida un parteaguas que haya marcado quién eras antes, esa Sandy que nos platicas, y quién eres ahora? Sí, yo creo que hubo dos parteaguas muy grandes para mí. El antes de casada y el después de casada. Más bien, y el después de mi divorcio. Antes, digo, así me acostumbraron mis papás, que era primero la familia, perdón, primero Dios, primero era la religión, después era la familia, después era la escuela, después era el novio y después todo lo demás. O sea, amigos y todo lo que se viniera después, ¿no? Entonces, una vez casada,
la idea principal es que siguiera ese orden. Sin embargo, pues sí lo cambié como me habían enseñado, que primero era mi matrimonio y después todo lo demás, ¿no? Así me habían enseñado, pero, pero además, digo, fue una etapa muy padre porque disfruté de la libertad que antes no podía. Mis papás antes no me dejaban salir con absolutamente nadie. O sea, qué esperanzas de que yo saliera de viaje con mis amigos, por ejemplo, salir de noche tampoco. Tenía que estar muy temprano en mi casa. Entonces, al momento en que me casé, disfruté de esa libertad que antes no podía y podía salir de viaje cuando yo quería, podía salir de fiesta cuando yo quería, podía salir con mis amigos cuando yo quisiera, dormir cuando quisiera y como quisiera. Oye, Sandy, pero por ejemplo, ahí, perdón que te interrumpa, tú entonces no te casaste como una salida a No, para nada, no, o sea, educación tan... no, porque antes de casada iniciamos el negocio, ya ya estaba yo convencida de que era para toda la vida. Entonces, no fue un tema de escape porque no lo considero así. Sí, nos fugamos una que otra vez sin que mis papás se enteraran, pero ya era obviamente cuando estaba más grande, ¿no? O Siempre sea, hay uno la manera. sí, siempre encuentra uno la manera de hacer las cosas como quisiera, pero en realidad, o sea, estrictamente, pues no, mis papás no me dejaban mucho que digamos, ¿no? Entonces, pues sí viajamos muchísimo, o sea, tú te recuerdas, o sea, que estuvimos viajando mucho y disfrutando de nuestra vida como pareja, hasta que decidimos pues tener hijos y formar ya una familia. Y quedamos desde un principio cómo iban a ser, o sea, que iban a ser seguiditos y que solamente iban a ser dos. O sea, todo hasta ahí era perfecto, al menos eso creía yo, Pues sí, que era algo, digo, el matrimonio, yo veía tu matrimonio y yo también decía, qué padre, o sea, qué padre que tenga un matrimonio feliz. sí, yo creo que todo mundo veía eso, o sea, hasta yo, todo mundo creía y que éramos la pareja perfecta, que no había absolutamente nada, si bien teníamos nuestros deslices y nuestros problemas como cualquier matrimonio, nunca eran tan graves ni mucho menos. Entonces, pues todo iba muy bien en ese sentido, o sea, éramos la pareja perfecta, la familia perfecta, el negocio iba creciendo, bendito Dios, y todas las piezas estaban en su lugar, ¿no? Y ahí fue cuando llegó mi segundo parteaguas, que fue cuando se destruyó mi matrimonio. Ese matrimonio que todos veían perfectos, incluso yo que creía perfecto y que nunca lo vi venir, o sea, jamás me lo imaginé, pues ese matrimonio se destruyó en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Tuvimos discusiones, te repito, o sea, como cualquier otro matrimonio, pero en esa última etapa ya no era de arreglarlas tan fácilmente, por más que me esforzara por arreglarlas, pues había cosas que no permitían, ¿no? Algunas discusiones fueron de dinero, otras de celos y pues otras diferencias, ¿no? Pero creí que solamente era un bache. Para mí no era algo de tirar la toalla. No, pues si Siempre, dices que estaban tan bien, sí, o sea, y de siempre he sido repente, muy positiva. Tú me conoces, Miriam, y siempre he sido muy positiva. Y tenía en mi mente que íbamos a salir adelante de ese bache. Y a lo mejor esa confianza fue la que me hizo restar la importancia, tal vez, no sé, o sea, siempre pensé que él se iba a arrepentir, que iba a recapacitar, que no era capaz de rendirse y de dejarme con dos bebés, uno de 2 años y una niña de 6 meses. Entonces como que nunca lo creí, siempre pensé que se iba a solucionar. Y a pesar de que luché muchísimo, pues no fuimos capaces de resolver las últimas diferencias que tuvimos, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí mi perspectiva cambió radicalmente porque me di cuenta que eso de dar la vida por amor es una completa mentira. O sea, que el príncipe azul no existe, que tiene errores y que él también lucha con sus propios dragones y con sus propios demonios, ¿no?
también ellos se crean a su mujer perfecta y cuando se dan cuenta que no eres perfecta y que tienes tus errores, ellos a lo mejor pretenden que actúes de cierta manera y eso esperan de ti, pero cuando no embonan esas cualidades que tenían en su mente a las cualidades que tiene real, pues viene la frustración, ¿no? Fíjate que acabas de tocar un punto que, bueno, yo no lo había escuchado o pensado así, creo que no es muy común, que es verdad, o sea, ellos también se crean Sí, claro. su mujer perfecta, así como uno espera el príncipe azul y no, pues creo que no nos ponemos a ver la parte de ellos, ¿no? La Claro. versión. Como sea, a final de cuentas, yo creo que el gran error es las expectativas, y ya lo hemos comentado muchas veces aquí en este podcast, que es uno de los grandes problemas, o sea, el tener expectativas Claro. tan altas, pero bueno, eso da para otro episodio. Sí, y más allá de esas expectativas que se crean, digo, estamos conscientes que también una relación es 50-50, o sea, no nada más es sus expectativas, sino que son sus expectativas y las mías. Es su responsabilidad y la mía, o sea, es 50-50 una relación, ¿no? Y si un 50 a lo mejor no da su 100%, pues ya esas relaciones se empieza a desmoronar, sí. Entonces, más allá de mi primer amor, fue también mi primer fracaso, mi gran fracaso. Por eso para mí este fue un parteaguas, porque mi vida era perfecta, como te comento, en todos los sentidos. Tenía una empresa, tenía un esposo, tenía una casa, tenía una familia que me apoyaba. Entonces siempre había sido todo perfecto. Y de pronto esa perfección se acabó por completo. Yo veía a todos que sufrían por algo, ya sea por dinero, ya sea por amor, ya sea porque no tenían padres, porque, o sea, me sentía tan afortunada de tenerlo absolutamente todo. Y fue cuando de pronto este mundo perfecto comienza a desmoronarse y a acabarse, ¿no? Entonces, empezando por el rechazo de la persona que yo más amaba en la vida, que a pesar de que yo lo había aceptado con esos errores, yo ya había visto que no era mi príncipe azul. Entonces, para mí, sus defectos a lo mejor los disminuía y agrandaba más sus cualidades, ¿no? Entonces, ese cuento de hadas pues empezó a convertirse en una pesadilla, en un cuento de terror, porque no solamente pues te comento, o sea, de que esa persona que me amaba pues deja de hacerlo, sino que además en ese lapso mi familia en lugar de apoyarme también, al igual que él, se enfocaron en mis defectos y no en mis cualidades. O sea, tu familia Sí, ¿te atacó? sí, me atacó, creyó que yo era la culpable, que yo era el problema de la relación, incluso dudaron de mi fidelidad hacia él, no de la fidelidad de él, dudaron de mí. Entonces fue algo súper doloroso porque habían creído más en él que en su propia hija, ¿no? Entonces, para ellos fui yo la del problema, ellos me decían que por ser terca, por ser emprendedora incluso, muchas veces me lo echaron a cara de que tenía que a lo mejor yo dedicarme a la casa y que él simplemente trabajara y yo dedicarme a los niños, que cómo era posible de que yo saliera con mis amigos. Entonces, pues en lugar de tener un apoyo de mi familia, pues sí, me atacaron. O sea, para ellos tenía que soportar todo por amor, ¿no? El matrimonio era sagrado y tenía que aguantarme incluso hasta el grado de humillarme. Definitivamente esta, pues me imagino te dolió bastante, o sea, Muchísimo, que tu misma fue... familia. Pero ahora, bueno, ¿cómo lo ves ahora? O sea, Bueno, es que, o sea, digo, me quiero regresar un poco porque sí es importante, porque como te comentaba de las prioridades desde un principio, para mí mi círculo más cercano empezó a enterrar todas mis cualidades. Me hizo dudar de quién era, me hizo dudar de mis sueños, me hizo dudar de mis capacidades y me hizo dudar de Dios. Porque
dudaba tanto que le reclamé muchísimas veces a él por qué me pasaba esto a mí, por qué si le había servido tantos años en el templo, si había sido buena persona, si había guardado sus mandamientos tantos años, por qué me castigaba de esa manera, ¿no? O sea, que no solamente había sido mi esposo el que se alejaba de mí, sino también mi familia, que era cuando yo más los necesitaba. Lo acusé de ser injusto, de ser egoísta y de nada más, como, ay, sí, nada más cuando te conviene, ahí estás, ¿no? Pero cuando te necesito no estás presente, ¿no? Adiós. Adiós. Ah, O sea, llegué a retarlo, qué llegué fuerte. a incriminarlo sí, o sea, empecé a dudar muchísimo de Dios. Sentía que me estaba abandonando cuando más lo necesitaba. Me sentía prácticamente sola porque no estaba la persona que yo amaba a mi lado, no tenía una familia que me apoyara, no tenía trabajo porque acuérdate que en ese entonces acababa de nacer mi niña, cuando empezamos a tener problemas y me salí del negocio para atender a la familia y para ver si eso solucionaba nuestros problemas. Entonces tampoco tenía trabajo, prácticamente dependía de él. Entonces, pues mi círculo cercano se empieza a desmoronar, me empiezan a abandonar todos, me sentía completamente sola, sin saber qué hacer, en quién creer, porque digo tampoco. Y aunque tenía muchos amigos, incluyéndote, Miriam, o sea, todos mis amigos nunca me dejaron sola, pero aún así me sentía siguiendo sola, porque como te comento, mi círculo más cercano, que para mí era Dios, mis papás y mi esposo, me dejaron sola. Sentías Me abandonada. sentí decepcionada de todos ellos, de mí, de mi esposo, obviamente, de mi familia, y me sentía decepcionada de Dios, sobre todo. Entonces, y luego cuando me acerco a la iglesia, además me encuentro con sacerdotes que me tachan, que me llegaron a decir que me tenía que aguantar, o sea, que me tenía que quedar ahí porque yo ya me había casado y ahora sí que, pues, lo siento, pero el matrimonio es para toda la vida y aunque él no te ame, tú tienes que estar ahí. Entonces, que no podía rehacer mi vida porque al final de cuentas yo estaba casada con él toda la vida. La promesa que hice en el altar fue para toda la vida. Por lo tanto, me tenía que quedar sola y no podía rehacer mi vida con absolutamente nadie más. Porque si lo hacía, iba a cometer adulterio y iba a ser la peor persona, ¿no? Entonces me encontré con muchas dificultades en ese sentido. Otros sacerdotes también amigos que sí me ayudaron en esa etapa y me ayudaron a que no me rindiera, a seguir luchando. Y hice todo lo humanamente posible, por llamarlo de alguna manera, por solucionar las cosas, ¿no? Pero sí fue una etapa sumamente dolorosa en todos los sentidos. Lloraba muchísimo todas las noches, estaba sola y tenía que aparentar fuerza con mis bebés, pero, pero en realidad me estaba desmoronando, ¿no? Qué difícil. Y sí, y después ya el verdadero final, cuando yo dije ya esto se acabó, fue cuando firmé el divorcio. Un divorcio que firmé cuando todavía estaba yo enamorada. Entonces para mí eso fue el darme cuenta de que ya no había vuelta para atrás, de que ya no se podían solucionar las cosas y que era el final de este cuento de hadas que había formulado en mi cabeza, ¿no? ¿Cuánto duró este proceso de hasta que ya te divorciaste? Fue un año, pero fue un año, bueno, fue un año desde que empezaron los problemas hasta que me divorcié, fue sumamente rápido, pero en realidad Bueno, sí, más o rápido en menos. términos de Bueno, meses, sí. quizá, pero en términos de dolor y salud mental yo creo que Ah, fue no, fue eterno. eterno, eterno, sí. Pero hasta este momento, hasta que firmé el divorcio, para mí fue realmente el final y fue el segundo parteaguas que te comento que ya dije, voy a dejar de ver atrás y voy a ver hacia adelante ahora, ¿no? A partir de ese día me prometí yo no volver a llorar jamás por él, y mirar ahora para adelante, pero no lo logré porque, o sea, pues como te comento, o sea, yo firmé el divorcio aún estando enamorada, entonces, pues me acerqué a cursos, empecé a conocerme, empecé a hacer cursos, sobre todo para saber quién era y hacia dónde iba, ¿no? O sea, Ujú.
Y aparte de algo que yo le he dicho a todo mundo que me sirvió fue que dije, aún tengo mis enanos, aún tengo mis chaparritos, que aunque esté sola, voy a luchar por ellos y digo, voy a luchar también por mí, pero están ellos, ¿no? Entonces me aferré a ellos porque si yo estaba bien, ellos también iban a estarlo. Lo iban a sufrir menos, vamos. Sí, claro. Entonces, fue ahí cuando inició una etapa a lo mejor de conocimiento y sobre todo de perdón. Al acercarme a cursos, cursos de superación, de programación neurolingüística, a leer libros, me ayudaron a conocerme, me ayudaron a conocerme a mí misma y a perdonar a los demás, a entenderlos, a perdonarlo a él, a mis papás y a Dios. Porque fue cuando entendí muchas cosas. Como te digo, por ejemplo, para poder perdonarlo a él, tuve que entenderlo realmente qué sentía y qué estaba pasando él. Y como te digo, él tuvo que haber tenido sus demonios y sus dragones por dentro para haber tomado esas decisiones, ¿no? O sea, y uno nunca sabe por qué las toma. Y al igual mis papás también, o sea, por algo actuaron de esa manera, porque ya tenían programado esa manera de educarme, ¿no? Bueno, ahí yo quiero hacer una pausa porque sí es importante, considero que es importante. Bueno, yo como tu amiga te quiero reconocer y aplaudir porque hay muchas mujeres que quizá, definitivamente no es un proceso fácil y yo te entiendo perfectamente porque yo pasé por un proceso similar. Es un proceso complicado, muy duro y muchas mujeres quizás se quedan ahí, ¿no? Se quedan, dejan que eso las defina, toda la vida se quedan llorando un amor que no fue, que no funcionó, que las dejaron, que les fueron infieles, etcétera, la situación que haya sido, Sí, claro. pero ahí se quedan. Entonces, en tu caso, pues tú buscaste la forma de salir adelante, y buscaste ayuda y buscaste, como lo dices, cursos, libros y todo, y gracias a eso que hiciste, bueno, ahora entiendes por qué a lo mejor actuó así tu expareja, por qué actuaron así tus papás, y entonces puedes llegar a lo mejor a un perdón, o sea, al final de todo esto lo que te sirve es a ti misma, porque llegas como a un estado más de tranquilidad, ¿no? Sí, Tranquilidad claro. interior, y eso está muy padre, y yo sí, o sea, yo lo recomiendo y soy como, yo también en ese proceso también lo hice y eso es como parte de las cosas que quiero transmitir y quizá este podcast también es un elemento más de ese proceso, o sea, que busquen siempre algo, que no se queden ahí en el hoyo, que no se queden en el bache. Ya lo que pasó pues sí dolió, pero que busquen ahora adelante y está bien tomar como fuerza quizá los hijos, como empuje, pero también pues por uno Hacerlo mismo. por ti mismo, Ajá, no, sí. no dejarles esa carga a ellos. No, de hecho, o sea, tienes que hacerlo por ti para estar bien tú y poder jalar a tus chiquillos. Algo que me decía uno de los coaches que empecé a seguir, fue esa parte, ¿no? De que, por ejemplo, en un avión, lo primero que te dicen es, ponte la mascarilla tú para que puedas ayudar a tu niño. Si vas con un niño a un lado, primero ponte la mascarilla tú, porque si no, ¿cómo pretendes ayudar al niño si tú te vas a desmayar? Entonces, en una emergencia, tú tienes que primero ponerte la mascarilla y después al niño. Y eso me quedó muy grabado, o sea, porque primero tienes que pensarte a ti y no es egoísmo. O sea, no es egoísmo, es supervivencia. ¿Cómo quieres jalar a alguien si tú no estás vivo? Si tú no estás bien, ¿no? Entonces, en este momento ya, a partir de aquí, supe qué quería hacer, cómo quería sentirme y cómo lo iba a lograr. Pero sobre todo, tomé la decisión de hacerlo. Porque ahí es donde se quedan muchas personas. Sí quiero superarme, sí quiero, pero ahí se quedan, o sea, no toman la decisión y no hacen acción, ¿no? Exacto. Entonces, ahí fue cuando ya decidí comprarle la empresa, o sea, la parte proporcional pues que le correspondía a mi ex. Y le Así compré que su parte y... te limpiaste las lágrimas, el rímel Exacto, y y a lo que vámonos a sigue. lo que sigue. Le compré su parte y pues ahora sí que me quedé yo 100% con la empresa, ¿no? Entonces,
ahora tenía un proyecto en el cual trabajar, que es lo más importante y en el cual despejar mi mente. Me metí a la maestría que siempre quise, que fue la de proyectos sustentables. A pesar de que muy pocos creyeron en mí, y volviendo a lo mismo, incluyendo mi círculo más cercano, que era mi familia, y no se los tacho, por supuesto que no. Era una manera de preocuparse y de decirme, Sandy, o sea, tienes un montón de cosas que hacer en la empresa y aparte te vas a echar otra vez una maestría y los niños y cómo le vas a hacer. Y me decían, no vas a poder y no vas a poder y cómo le vas a hacer y no vas a poder. Y soy la terca de la familia. Entonces dije, va, como un fregados, no voy a poder. Por supuesto que voy a... Eso, o sea, yo sé que soy terca, pero le he dicho a todos, no soy terca, soy tenaz. O sea, cuando me propongo algo, lo cumplo. Entonces, y díganme que no puedo y los quiero demostrar que sí Yo puedo. Creo que no hay mayor motivación que Exacto. te digan que no puedes hacer algo. Exacto, entonces eso fue lo que pasó, o sea, bueno, me metí a la maestría y aquí fue donde mi pasión por la ecología y la naturaleza creció inmensamente. Me volví más ecoloca que antes, como yo digo, porque sí ya era, pues tú me conoces como soy del medio ambiente, defensora del medio ambiente. Empedernida. Sí, pero gracias a esto, a que yo ya tenía mi mente enfocada en otro proyecto y en otras cosas, todo se fue acomodando, todo se fue acomodando. En este camino me encontré con excelentes personas que para mí fueron clave para superarme. Siempre, yo creo que siempre tienes esos angelitos en tu vida que en cierta etapa te ayudan, ¿no? O sea, son muchas etapas de tu vida y Dios nos manda a diferentes en cada momento. Entonces, sí hubo bastantes personas en este camino que me hicieron darme cuenta, pues, de la mujer que realmente era, ¿no? De que había muchos hombres que sí veían las cualidades que yo tenía. Y no porque uno no las viera significaba que yo era así. No porque esa persona creyera y se formulara su mujer perfecta, pues a lo mejor no era su mujer perfecta para él, pero va a haber otro hombre que sea su mujer perfecta, ¿no? O sea, y al igual él. O sea, entonces, pues no solo significaba que ya, o sea, me di cuenta de realmente lo que era y comencé a disfrutar mi soltería, porque ya ahora sí podía hacer lo que yo quisiera, sin preguntarle absolutamente nada, y me encantó. Me encantó porque ya, o sea, ya fue una etapa completamente diferente al matrimonio joven, que podía salir a todos lados, pero que aún así, pues la decisión dependía de los dos, ¿no? Ahora la decisión solamente dependía de mí y podía hacer lo que yo quisiera, salir donde quisiera. Entonces me sentía libre y completamente libre y decidí ser feliz a partir de ese momento. Fíjate, qué bonito que, pues ahora que nosotros ya pasamos por ese proceso que pues siempre te va dejando enseñanzas, nunca se termina. Pero qué bonito, ¿eh? Como que uno respira a gusto y dices, ay, qué bueno. O sea, como que ya logras ver como el porqué y entender el porqué de todas las cosas y hasta piensas a lo mejor ayer era necesario que pasara por todo esto. Claro. O sea, si alguien, digo, allá afuera está pasando ahorita, justamente está en medio de ese proceso, les queremos decir que sí va a llegar el día de mañana en que puedan sonreír y respirar y decir, sí, por algo, sí, por una algo razón. pasan las Exacto. cosas. Así es. Y después de todo esto, que decimos, Sandy, ¿te arrepientes de algo? De nada, porque justamente eso, o sea, volvería a cometer los mismos errores, los mismos pasos que hice, porque son lo que me convirtieron a la mujer que soy actualmente, ¿no? O sea, de mi matrimonio aprendí muchísimo, fui completamente feliz en mi matrimonio hasta el último momento, o sea, hasta que nos separamos. Y aparte, sobre todo, pues Dios nos escogió para ser papás de mis chaparritos y tenía que ser así, tenía que suceder de esa manera. Y no me podría arrepentir de eso, porque sería arrepentirme de ser su mamá, y eso jamás lo voy a hacer, porque ser su mamá ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, lo mejor, o sea, no puedo pedir otra cosa. Entonces,
pues lo que dices, o sea, por algo pasan las cosas y siempre, ya sé que es muy trillado el decir no preguntes por qué, sino para qué, porque en el momento no lo ves, o Sí, sea, pero sí hay algo, o sea, sí hay un destino marcado para cada quien y no nos podemos quedar ahí. No, definitivamente no, pues o no sea, es lo cuando sano, ¿no? estén llorando ahí, de verdad, acuérdense de estas palabras. O sea, hay un mañana, hay un mañana, hay un mañana, de verdad. Hay una Sí, luz y ya la verán. Créanme que ya la verán. así es. Y bueno, actualmente entonces ahorita, ¿qué es lo que estás haciendo, señora? Cuéntanos de qué trata tu empresa, tu maestría, cómo te está yendo actualmente. Bueno, ¿qué hago? No sé. Creo que lo que hago es buscar mi felicidad, y la de mis chaparritos, obviamente, y cumplir mis sueños, ¿no? Y quiero lograrlo con la empresa que tengo de paisajismo. Hacemos proyectos de paisajismo, servicios de jardinería, y próximamente ya estoy con el proyecto de asesorías para proyectos sustentables, que es justamente la maestría a la que me dedico, y otros proyectos que traigo varios proyectos y varios negocios en puerta, ¿no? Pero en resumen, pues soy dueña de la empresa Ambientes Naturales y Diseño, y soy mamá de tiempo completo, que creo que ese es mi segundo trabajo y la Sí. de todas Y el las más desgastante. ajá, sí, el más desgastante y el más redituable, yo creo, ¿no? Oye, pero ¿disfrutas lo que haces? Me encanta. Me encanta como no tienes idea. Me encanta lo que hago, me encanta ser dueña de mi tiempo, yo decidir en qué momento, o sea, si salgo, hay veces que me salgo entre semana de viaje, o sea, entonces eso me encanta dirigir una empresa, porque creo que yo soy un líder nato, siempre me he considerado así, y me encanta ver cómo va creciendo la empresa, cómo va de que mis decisiones a lo mejor van rindiendo frutos, y sobre todo me encanta tomar decisiones sin tenérselo que consultar a nadie, o sea, porque pues antes sí lo tenía que hacer Bueno, y pero es, perdón, Sandy, pero para tomar, o sea, para poder tomar estas decisiones y todo y llevar tu empresa, pues te sigues preparando, ¿no? O ah, sea, además de la maestría. claro, he tomado cursos de dirección empresarial, o sea, he tomado diferentes cursos de negocios, porque pues sí, además soy así, tengo que estar aprendiendo para todo, ¿no? Y digo, para dirigir una empresa, por supuesto que necesitas la educación y la formación para poder tomar decisiones, que algunas son certeras y algunas otras no, ¿no? Pero también de los fracasos se aprende, volvemos a lo mismo, todo este fracaso que les acabo de comentar, pues aprendí muchísimo. Es que, ¿sabes qué? Perdón, otra vez yo. Que te aplaudo eso porque yo también pregono mucho y que hay muchas, o sea, está bien tener negocios, hay muchas personas que tienen negocios y todo, o lo heredaron de la familia o como sea, pero yo siempre he pregonado, es que es necesario seguirse preparando, o sea, la Claro, claro. experiencia o lo que te enseñaron en tu casa de cómo manejarlo no es suficiente. O sea, No, para poder tomar no, buenas decisiones y crecer tu así negocio es. es muy importante seguirse preparando. Así es, y hay muchos cursos de eso, pero sí es muy necesario. Si algo, no puedes estar nada más así como Dios te da a entender, no puedes dirigir una empresa, no puedes hacer negocios nada más como Dios te da a entender. Entonces, pues bueno, trabajo en lo que me apasiona, que es la naturaleza. Si quiero que mis hijos crezcan con un mundo más verde en todos los sentidos, rodeado de naturaleza. Y pues también me encanta ser mamá, lo disfruto muchísimo, y también disfruto cuando estoy sola, pero se podría decir que mis hijos me han dado los motivos para luchar, pero mi empresa me ha empoderado a seguirlo haciendo, ¿no? Me ha retado para cumplir mis sueños, y pues eso está padre, ¿no? Porque es lo que me ha mantenido ahí. Y hablando de mantenerse, o sea, me imagino que alguna vez has tenido momentos en los que hayas querido tirar la toalla o cómo le haces Sí, para continuar día con día. uf, muchísimos momentos que he querido tirar la toalla. Cada que tengo un fracaso en la empresa, cada que tomo a lo mejor decisiones erróneas o no solamente decisiones erróneas, pues, pero que por la naturaleza del negocio pasan problemas, quiero tirar la toalla.
Pero cuando pasa eso, siempre me tomo un descanso, me aferro a mis chiquitines otra vez, me los agarro y me voy a despejar mi mente a algún bosque o algún parque a jugar, a olvidarme como del problema. Y casi siempre que hago eso me despeja la mente y tengo una perspectiva diferente ya de la situación, estoy más relajada porque pues sí, tú sabes que el jugar con niños te desconecta Sí. de los problemas. Entonces, casi siempre cuando tengo un fracaso muy grande o un problema que quiero tirar la toalla, los veo y digo, va por ellos otra vez, ahí voy de nuevo. O sea, ya que despejé mi mente, me digo, vamos, tú puedes hacerlo, hazlo por ti, hazlo por ellos, eres más grande que eso, confía en Dios, sobre todo, aprendo del fracaso y vamos por el siguiente paso. Entonces, pues sí, de eso es lo que hago, ¿no? Eso es lo que te ayuda a mantener el ímpetu pues para seguirlo haciendo todos los días, ¿no? Sí, y aparte también para mantenerme y poderlo hacer, la clave yo creo que es trazar una trayectoria hacia dónde vas, o sea, no sabes, es como, no puedes salir de tu casa si no sabes hacia dónde vas y cómo te vas a ir. Siempre tienes que trazar, oye, ¿sabes qué? Me voy a caminar a esta cuadra, voy a tomar el camión y de ahí me voy a pasar a tal lugar para poder llegar a donde quiero ir, ¿no? Entonces, tienes que trazar una trayectoria, perdón. Entonces, en ese caso yo también así hice. Primero puse mi sueño, que era a dónde quería llegar, ¿no? Es mi objetivo. Después, ¿cómo lo voy a hacer, no? Entonces lo dividí en metas. Hay metas en ese plan, a lo mejor que hice de mi vida. Hice metas financieras, metas personales, metas espirituales, metas educativas también, metas físicas. O sea, me puse un montón de metas porque eso me iba a hacer llegar a mi objetivo, ¿no? Eran como quien dice mis paradas que tenía que hacer para poder llegar a mi objetivo. Y a eso, a su vez, cada meta la dividí en pasos, ¿no? Entonces, esos pasos tienen una fecha concreta de cumplimiento. Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer esto tal día de esta manera, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que cada pasito te acerca más a tu meta. Y obviamente en esa trayectoria pueden pasar muchas cosas que no estaban contempladas, pero, o sea, que te pueden desviar a lo mejor de tu rumbo, pero no pasa nada, te desvían y otra vez regresas a tu ruta. Oye, ¿sabes qué? Ok, me desviaron para acá, pero yo voy para allá, es que me regreso otra vez a donde iba, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha hecho no perder el rumbo. Como quien dice, organizo todo, o sea, organizo toda mi vida, pero lo organizo por año y luego por meses y luego por semanas y luego mis semanas por días y luego los días en horas. Entonces, así es como todos los días yo sé que mañana voy a hacer algo que me va a acercar a mi meta cada vez más y cada vez más y cada vez más. Entonces siempre me mantengo ocupada. Yo siempre digo, no tengo tiempo, pero en realidad es algo que tengo que cambiar porque sí tengo mucho tiempo, pero más bien mi tiempo ya lo tengo organizado, ya sé muy bien hacia dónde voy, ¿no? Y si hoy no lo logré, no pasa nada. Mañana lo vuelvo a intentar y mañana le busco una solución para que me acerque más a mi meta. Y entonces, en pocas palabras, ¿cuál podrías decir que es tu misión? ¿Cuál es tu visión de todo esto que nos cuentas de tu negocio y cuál es tu misión de vida? ¿Cuál dirías que es tu misión de vida? Mira, mi misión y mi sueño, o sea, eso lo tengo bien claro, que quiero una casa autosustentable, que es lo que estudié, que sea con paneles solares y bueno, todo lo que incluye, pues que eso ya es otro tema de sustentabilidad, pero quiero tener mi casa autosustentable con mi huerto, con unos caballos, con animalitos de granja para que, o sea, todo ese tipo, pero no una granja, o sea, no, como todos la conocen, una casa súper linda de alta tecnología, incluyendo un Tesla. Yo quiero tener una camioneta Tesla y ya me propuse que la voy a tener, porque quiero ser financieramente libre. A lo mejor todos estos pasos de mi empresa es porque en algún momento quiero
dejarla, quiero que trabaje para mí y ser financieramente libre para disfrutar con mis chiquitos de ahí en adelante. Espero que sea pronto porque quiero disfrutar su infancia al máximo, viajar con ellos y dedicarme a viajar, pero tener mi casa autosustentable. Y ya una vez que no tenga absolutamente nada que hacer, escribir mi libro que ya te había dicho que he estado escribiendo desde hace mucho tiempo, pero que quiero que abarque a lo mejor ciertas etapas de mi vida. Entonces todavía no he querido terminarlo. Entonces, pues ese es mi sueño más grande, ¿no? O sea, ser financieramente libre, disfrutar. Y también quiero adoptar 2 niños. Ya también, sí es algo, nueva. Sí, no es, a lo mejor nueva para ti que Sí. lo escuchas, pero es una de mis metas que cuando mis niños que haya asegurado ya el futuro de mis niños, quiero adoptar 2 también para pues beneficiar a 2 niños, ¿no? O sea, 2 niños que no tienen la oportunidad de hacerlo. Y obviamente este sueño, por supuesto que lo tengo planeado con una pareja que me apoye. No me pienso quedar sola toda mi vida, o sea, sí he incluido en este sueño el crear una familia nuevamente. Bueno, pero ahora ya ves el amor diferente, ¿no? Muy Después de diferente, todo muy lo que diferente. has pasado. Así es. Sí, o sea, ya comprendí lo que sí quiero y lo que no quiero, ¿no? Entonces, pues, ya es diferente. Y hoy, ¿qué le podrías decir a Sandy, niña? Si pudieras regresar el tiempo, ¿qué le dirías a Sandy, chiquita? Yo creo que le reforzaría esas cualidades que tiene. Le diría que no se preocupe por su estatura, porque fue un tema que siempre me preocupé. Entonces sí le diría que no se preocupe por su estatura, que eso más adelante la va a empoderar. Que nunca se rinda, pero sobre todo que disfrute la vida sin preocuparse por lo de adelante, porque creo que un problema a lo mejor que tuve es que sí me preocupaba siempre por el futuro, ¿no? Entonces, sí le diría que no se preocupe, que todo va a pasar como tiene que pasar, que disfrute de su infancia, que haga las cosas sin miedo, sobre todo porque yo, por lo del tema del asma que tuve de chica, pues siempre estaba temerosa a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, sí le diría que no se preocupe de eso, que viva y que juegue sin miedo a nada, o sea, sin miedo a nada, ese es así. ¿Y qué le dirías a Sandy en el futuro? Lo lograste. Bien hecho, lo lograste, Sandy. Eso espero decir algún día. Porque sí. Bueno, ya antes de despedirnos, para terminar, me gustaría que nos dijeras una de las grandes enseñanzas, o sea, con todo esto que has vivido, la historia de tu familia, de tu papá, este proceso de divorcio, todo esto que has vivido, ¿qué enseñanza te ha dejado en tu vida? Uno de los grandes aprendizajes. Yo creo que el gran aprendizaje que creo que puede servir a muchos es la fe. La fe en los momentos más difíciles, porque tener fe en los momentos buenos no tiene sentido, o no que no tenga sentido, pero cualquiera lo puede hacer, eso es fácil. Pero confiar en Dios ciegamente en los momentos más difíciles es ahí cuando se vuelve complicado, porque, o sea, es depender completamente de Dios. Entonces, creo que en esos momentos difíciles es cuando todo está oscuro, que no ves la salida, tienes que primero confiar en que Dios lo va a hacer, en que sea lo que sea que te esté pasando, es clave para tu superación, es clave para tu crecimiento, y no hacer caso de tu yo negativo, porque siempre es el que nos sabotea y nos empieza a decir tarugada y media que creo que es el mayor problema, ¿no? O sea, los demonios están en nosotros mismos. Entonces, sí creo que tenemos que silenciar esa voz negativa que tenemos todos en nuestro interior, porque puede ser tu mayor problema y confiar más en Dios, ¿no? En lugar de estar escuchando esa voz, confiar
enfocarte en el presente, en el momento, en ese instante que está pasando, ¿no? Y dar paso a pasito. Cuando menos lo creas, ese paso a pasito vas a ir avanzando y vas a llegar a tu meta. Siempre, siempre confiando en que Dios te va a poner las cosas como deben de estar. Pues qué bonito, gracias Andy por compartir. Concuerdo totalmente contigo porque Dios no puede ser un amuleto, ¿no? No puede ser como, necesito dinero y me acerco a Dios, o necesito salud y me acerco a Dios, o sea, hoy sí te quiero porque tengo todo y mañana que me va mal no te quiero. O sea, sí, efectivamente coincido contigo. No perder la fe, soltar, tratar de soltar el control porque pues no tenemos el control de nada. Ya sea en Dios o en el universo o en lo que creas, en lo Exacto. que creas, porque digo, a lo mejor nosotros estamos hablando de Dios, pero hay personas que creen en otras cosas, pero creer que algo está, o sea, que el universo te está mandando eso, que confía en que el universo es sabio y que va a regresar todo a las posiciones que deben de estar, ¿no? Entonces, pues bueno, esa creo que puede ser la enseñanza más grande. Pues qué mujer tan organizada es. Tal vez es la mayoría. Pues, muchas gracias por compartir todos tus tips, porque sí, realmente pues eso te ha llevado a lograr las cosas que has logrado. Eso que contabas de las metas, espero que hayan tomado nota porque sí funciona. Y bueno, y ahora sí, antes de que te me vayas a nivel, por favor, recuérdanos qué es lo que haces, el nombre de tu empresa y cómo te encuentran en redes. Bueno, pues la empresa es de paisajismo, todos los servicios de jardinería y paisajismo. Y la página es www.ambientesnaturales.com. En redes sociales así nos encuentran como Ambientes Naturales, tanto en Facebook como en Instagram. Y pues a mí me encuentran como Sandivel Nolasco también en Facebook. Digo, no soy una persona así como que súper famosa, pero bueno, cualquier cosa que quieran y que les pueda ayudar, con muchísimo gusto estoy aquí, a sus órdenes. Muchas gracias, Sandivel. No, gracias a ti, ustedes. Qué bueno que nos escucharon el día de hoy y nos escuchamos pronto. Gracias.